Buenas noches. A través de este video quería presentar la parte peruana del ordenamiento de la emergencia sanitaria, gracias a la invitación del profesor Marcos Almeida y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela de España, a los cuales quedo muy agradecido y trataré de estar a la altura de las expectativas con las consideraciones que brindaré a continuación. Es realmente importante establecer algún tipo de perspectiva holística en lo que está pasando. No se puede tratar de explicar el ordenamiento de la emergencia sin antes entender que realmente estamos ante un conjunto completamente nuevo, especializado y apartado del ordenamiento ordinario, de disposiciones que han surgido a la luz del problema de la emergencia sanitaria y asistencial. Eh, en el Perú actualmente existen casi 300 normas promulgadas, emitidas y publicadas por el gobierno central, los gobiernos regionales y algunas municipalidades importantes del país. Es realmente alarmante el número de normas que se han producido para poder afrontar esto. Y en buena medida habla de la falta de planificación que hemos tenido para asumir la necesidad de afrontar de sucesos catastróficos, situaciones adversas en asuntos asistenciales. Y evidentemente la falta de previsión frente a un elemento que no se puede considerar completamente imprevisible como las epidemias, ¿no? En el derecho a la salud colectiva está claro que se crea como tal para poder afrontar las posibilidades de respuesta ante los elementos epidemiológicos que existen en el mundo. Incluso por eso nació la Organización Mundial de la Salud y se creó el Registro Sanitario Internacional. Pero parece que en el Perú nos hemos olvidado de esto y se ha tenido que construir un nuevo ordenamiento adaptado a estas necesidades desde cero. Incluso yo diría que dentro de estas 300 normas aproximadamente, ni siquiera se ha tomado en cuenta la Ley General de Salud ni los reglamentos que han existido aprobados por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud peruano, que ya tenían construido algunos protocolos y algunos elementos de vigilancia epidemiológica, que claro, no han surgido ni han tenido ningún impacto en el actual ordenamiento sanitario. Entonces, una primera consideración que se puede dar de todo esto es que estamos ante un nuevo ordenamiento. Y el gran problema es que este va a ser paralelo al ordenamiento ordinario y que seguramente tendrá un crack, un conflicto en ciernes cuando se levante el aislamiento social, la cuarentena establecida por el gobierno, y que en el caso peruano tendría que ser revisada a partir del 26 de abril, fecha máxima que ha presentado en la actualidad el gobierno luego de 2 ampliaciones de cuarentena o aislamiento social. Ahora bien, ¿cuáles serían los institutos prioritarios que han compuesto este ordenamiento sanitario? Eh, en primer lugar, hay que hablar de 3 institutos claves que provienen básicamente de las recomendaciones de la OMS. En primer lugar, el aislamiento social, a partir de la aplicación de un confinamiento, digamos, relativo a las personas dentro de los domicilios y el impedimento a que puedan agruparse, realizar libertades asociativas, de reunión, e incluso de poder realizar algún tipo de actividad interna dentro de los domicilios. Ha habido mucha discusión en el país hasta dónde llega el alcance del confinamiento social y qué se puede hacer realmente en los domicilios, porque se ha creado hasta protocolos de higiene que se deben aplicar dentro de las viviendas para poder evitar cualquier tipo de contagio como el coronavirus. El confinamiento social, por tanto, ha establecido una limitación a una serie de libertades individuales, como por ejemplo la libertad de locomoción, la libertad de reunión, la libertad de emprendimiento, la libertad de empresa, la libertad asociativa, ¿sí?, que prácticamente se han visto reducidas a la expresión remota, a la expresión telemática, sin posibilidad alguna de poder realizarse físicamente en estas 3 tramos, digamos, de cuarentena que tenemos actualmente establecida. Pero también ha establecido afectaciones legítimas a la inviolabilidad de domicilio, que es otro de los reflejos que produce el confinamiento social. En la actualidad, el ejército peruano, igual que el resto de institutos armados y la propia Policía Nacional, puede, sin mandato judicial previo, hacerse presente en los domicilios para poder hacer cumplir las reglas de la cuarentena y el confinamiento. Con lo cual, la protección, digamos, de dureza que tenía el domicilio de una persona ha quedado suspendido mientras dure este estado de emergencia. Un segundo instituto que aparece detrás del confinamiento social es el cierre de fronteras. Esto es un elemento histórico que nunca había pasado en el país. Realmente ha sido
un suceso que creo que ha marcado y marcará un precedente, que en Perú se haya cerrado todas las fronteras para evitar cualquier tipo de transporte de pasajeros fundamentalmente. No ha habido ejemplo en la historia que hable de esto, ni siquiera en los periodos de guerras que hemos tenido, ni tampoco en el propio conflicto interno de la lucha antiterrorista, siquiera nos llevó a pensar en el cierre de alguna de las fronteras, de las 5 fronteras naturales que tenemos con los países vecinos. En la actualidad todo el país está confinado, no se ha permitido, salvo situaciones humanitarias de peruanos repatriados o extranjeros que fueron recogidos por sus gobiernos desde Lima, desde el aeropuerto central de Lima, para poder ser trasladados a sus destinos. Salvo esas situaciones excepcionales, no se ha permitido el ingreso de ningún tipo de persona al espacio territorial peruano. El cierre de fronteras ha sido el segundo elemento de instituto importante, porque además también habla de un elemento relativo, dado que es un cierre de fronteras solo para pasajeros. Mercancías, transporte de bienes, etcétera, está siendo hecho a través de nuestros puertos y aeropuertos, e incluso se continúa haciendo operaciones de comercio internacional, dado que es uno de los, digamos, servicios esenciales considerados así por el gobierno. A partir de estas consideraciones, existe un tercer elemento que me parece es un descubrimiento, a mi modo de ver, de nomenclatura del ordenamiento sanitario de la emergencia, que es la actividad prestacional que dirige la discriminación entre aquellas actividades que pueden ser hechas en paralelo al confinamiento y aquellas otras que, digamos, están prohibidas completamente. El gobierno ha determinado que existan servicios esenciales que sí se pueden practicar y por tanto llevar adelante la libertad de trabajo física y remota a la vez, frente a otras actividades que son consideradas como servicios no esenciales y que solamente quedarían confinadas al uso del espacio domiciliario y al derecho al trabajo vía telemática. Esta segunda posibilidad ha discriminado un elemento que en el derecho administrativo peruano había sido introducido por un sector de la doctrina para poder calificar la categoría prestacional que tenemos en el país, que es el servicio esencial. Y parece importante que haya sido tomado en cuenta en el ordenamiento sanitario de la emergencia, dado que permite discriminar las actividades en relación a las necesidades vitales de la población, que creo que es el elemento importante para poder entender cuándo una actividad se debe realizar efectivamente a pesar del estado de emergencia declarado. Y eso creo yo que aborda y añade un tema interesante para la dogmática de lo que vendrá en el futuro para el derecho administrativo prestacional. Ese es el tercer elemento importante que aparece en el ordenamiento sanitario de la emergencia. Un cuarto elemento, y que ha saltado a la vista, y que creo yo no puede pasar desapercibido, es la aparición de problemas serios en la descentralización administrativa peruana. Dado que entre el año 2008 y el 2012 se transfirieron todas las potestades de asistencia sanitaria a los gobiernos regionales, son estos los que actualmente tienen aparatos prestacionales por territorios, quedando solo en Lima Metropolitana un pequeño, digamos, un importante aparato que se presta fundamentalmente con hospitales nacionales e institutos especializados que se encuentran a cargo del todavía aún Ministerio de Salud, que tiene un aspecto prestacional muy pequeño a lo robusto que era hace algunos años atrás. Esa desintegración vía la descentralización ha llevado a serios problemas para poder atender la estrategia sanitaria que pretende aplicar el gobierno, dado que cada gobierno regional es autónomo en el desarrollo de sus prestaciones y tiene sus propios fondos públicos. Esto ha hecho pensar muchas cosas, entre ellas si todas las actividades que existen en un país y sobre todo las actividades que utilizan redes de infraestructura y medios masivos e intensa cantidad de fondos públicos para poder ser prestadas, deberían pasar o estar en manos de muchas autoridades administrativas y encima cada una de ellas protegidas por autonomía. Está claro que si no se hacen revisiones al respecto, los problemas van a seguir sucediendo y además porque lo que ha pasado en la actualidad frente al desorden competencial existente y a la falta de eficacia en la respuesta sanitaria y asistencial se debe fundamentalmente a no haber repensado la necesidad de integrar el sistema asistencial peruano en uno solo. Porque además esta desintegración vía gobiernos regionales también se aplica y existe y subsiste a partir del paralelismo que hay de aparatos prestacionales nacionales.
dado que esa primer desintegración de gobiernos regionales llevó a una ya preexistente, que es la aparición de los aparatos llevados adelante por salud, por la sanidad militar de cada instituto armado, por la sanidad policial y algunos sistemas asistenciales municipales. Esto ha llevado a la idea de que no era necesario integrarlos, que cada administración pública prestadora pues era autónoma funcionalmente para llevar adelante el aparato que le correspondía. Yo creo que no ha sido correcto. La demostración actual plantea otro escenario y evidentemente se hace necesario repensar la idea de la integración que, por ejemplo, aparece expresamente reconocida en la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, que fue aprobada en el año 2009 y reglamentada meses después. La desintegración en gobiernos regionales y la desintegración y organismos públicos, como la que he explicado anteriormente, no creo que sea la mejor salida y se ha demostrado en la actualidad que es una de las patas cojas de la estrategia sanitaria y asistencial que tiene el gobierno. Un quinto elemento del ordenamiento sanitario de la emergencia peruano es fundamentalmente la aparición de un comando que le llaman el Comando COVID, que es una especie de órgano funcional creado en la estructura del Ministerio de Salud y que agrupa a muchas de las administraciones públicas involucradas, dada la desintegración existente, y que ha intentado paliar en buena medida la falta de liderazgo en el aparato asistencial peruano, dada los problemas preexistentes. Ha intentado ser el que junte los esfuerzos, intente articular estrategias y sobre todo se pueda estandarizar los protocolos de atención que son necesarios en la actualidad, no solamente para la asistencia sanitaria y el tratamiento médico y de recuperación, sino también para otros elementos como los tratamientos ligados a los servicios fúnebres y la forma de cómo se debe llevar adelante en la tutela de los cadáveres de personas que han fallecido por esta enfermedad contagiosa. Está claro que este comando ha intentado asumir algunas competencias en el mundo regional peruano y ha sido duro la respuesta de los gobernadores regionales. Está claro también que el gobierno no tiene clara la idea de la subsidiariedad horizontal de la subsidiariedad vertical, que es un elemento importante para poder responder frente a las flaquezas o la deflación de competencias que puede hacer una administración pública inferior al Estado y que evidentemente debería ser suplida por la administración más grande, la administración del Poder Ejecutivo, la administración estatal, y que esto no ha sido aplicado en ninguna de las normas del ordenamiento de la emergencia. Entonces estamos ante serios inconvenientes que creo yo van a tener que ser superados de alguna manera y además nos tienen que llevar a una reflexión final sobre los elementos básicos que han aparecido y la problemática. No podemos seguir apostando por la falta de planificación del ordenamiento. Se tiene que establecer muchas cosas dentro de las fuentes de derecho para poder afrontar estos sucesos. Y además repensar claramente y reflexionar sobre cuál es el alcance de las potestades de policía administrativa, sobre cuál es el alcance de las relaciones entre las administraciones públicas involucradas, si los países tienen que asumir que las epidemias son solo elementos que pueden aparecer en zonas remotas o son realmente, como pasa en Perú, enfermedades contagiosas a las cuales hay que asumirlas como un problema nacional que necesita un nivel de respuesta importante de cara a los ciudadanos por parte de las administraciones públicas. Y además, hacer nacer claramente una necesidad de estudiar el derecho sanitario como una figura importante del derecho administrativo especial, cosa que en el Perú se ha abandonado abiertamente. Y creo yo que esto nos va a hacer cambiar en muchas cosas. Pero además también asumir que cuando aparece una epidemia y se trata al país con una cuarentena nacional, tiene que establecerse medidas proporcionales y discriminadas por territorio, porque no todas las partes de un país son iguales. Y eso ha sucedido en Perú y lamentablemente se ha aplicado una sola estrategia que el gobierno ha llamado martillo, que evidentemente no puede ser considerada como la mejor. Y esto es falta de planificación y de aplicación de protocolos previamente establecidos a través del órgano de epidemiología del Ministerio de Salud, que tenía pensado algunos protocolos distintos.
Yo creo también que esto nos abre una posibilidad como Estado para poder pensar en general la emergencia. Los estados de emergencia están contenidos en el artículo 137 de la Constitución y creo yo que hace falta y es una necesidad urgente del legislador de empezar estas reformas, estos agregados y las necesidades de cambio a partir de desarrollar claramente este artículo. Más allá de la jurisprudencia que haya habido sobre algún tipo de emergencia en particular, como las de orden interno, es muy necesario que el legislador entienda que la emergencia ya no puede seguir en el campo de la ineficacia y de la impericia. Nada más, quería agradecer de nuevo al profesor Marcos Almeida por esta invitación y espero que estos breves comentarios sean útiles para las personas que puedan verlo en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias.